A ver, que vea yo dónde se entiende. A ver, dale, sí, buenos días a todos y a todas. Bienvenidos y bienvenidas a este seminario de la Plataforma del Tercer Sector, organizado en colaboración con el CERMI. Agradecer a todos vuestra presencia y participación. Queremos que sea un seminario activo, como venimos haciéndolo en las últimas ocasiones. Agradecer a la Fundación ONCE por cedernos este local para la celebración de esta actividad. Y sin mucho preámbulo, sí quizá presentarles que me acompañan en la mesa Juan Lara, vicepresidente de la Plataforma del Tercer Sector. Tenemos a Elena Rodríguez, que es la coordinadora de la Plataforma del Tercer Sector, a Pilar Villarino, la directora de CERMI, y a Miguel Loya, socio, abogado de Garrigues, y persona que nos ha apoyado totalmente en la organización de los contenidos de este seminario con todo su equipo. Bueno, deciros que, como ya hicimos el año pasado con motivo del problema del IRPF, respecto del que organizamos dos seminarios, uno en marzo y otro en julio, recordáis que con la respuesta masiva, cuestión que acabó satisfactoriamente resuelta por un paquete normativo que tuvimos ocasión de compartir con la presidencia del Gobierno el mes de julio pasado. Después surgió el problema de la ley de subvenciones y volvimos a hacer un seminario el 31 de marzo también con una amplísima participación, más de 350 asistentes, cuestión que todavía sigue pendiente y que esperamos tener noticias directas del Gobierno en la próxima semana. Y en esta ocasión, a la que os hemos invitado a participar en este seminario, no es por una cuestión de urgencia, por una norma que pueda tener un impacto tremendo en el funcionamiento y subsistencia del tercer sector y de sus organizaciones, sino por una novedad legislativa que nos afecta como organizaciones sociales y que, por tanto, debemos tener un conocimiento todo lo profundo que la normativa vaya permitiendo según se desarrolle y concrete, pero respecto de lo que era positivo, así lo consideró la Comisión Permanente de nuestra Plataforma del Tercer Sector, hacer un primer acercamiento, una primera jornada breve de una mañana de choque respecto de qué significa esta ley, qué es su contenido, alcance, cómo nos afecta, qué aspectos están relativamente claros, cuáles otros requerirán de mayor concreción y precisión para saber a qué atenernos. Pero en todo caso, uno de los valores de nuestras organizaciones es el de la transparencia. Y eso que venimos reconociendo a veces como una cuestión puramente declarativa, como un principio inspirador del funcionamiento de nuestras organizaciones, ahora, por fin, aunque insatisfactoriamente, pero por fin tiene una regulación normativa que ha perseguido otros objetivos que no eran nuestro sector, que no era probablemente la sociedad organizada, sino principalmente el funcionamiento de las administraciones públicas. Pero en un proyecto de ley muy debatido y en el que se abrió mucho la mano a las enmiendas, pues salió un totum revolutum que ahora será difícil de entender y que con este seminario pretendemos hacer esta primera aproximación al conocimiento, a la inteligibilidad de esta compleja ley. Nos pusimos de acuerdo, CERMI tenía prevista una iniciativa en esta materia que ya nosotros habíamos anunciado en nuestra asamblea, así que decidimos pues trabajar, hacerlo juntos, cosa muy habitual
en el modus operandi de nuestra plataforma, que es aprovechar los recursos, las iniciativas o las posibilidades de hacer cosas conjuntamente con los socios, con las organizaciones asociadas a la plataforma. Es como nos ocurre esto de vuelo de Iberia operado por no sé quién, pues en este caso con el apoyo y colaboración de CERMI. Aquí está su directora, no ha podido venir el presidente de CERMI por tener un problema de agenda institucional. Bien, yo creo que sin más dilación el programa está claro. Hemos traído 3 grandes expertos en esta cuestión. Después de la pausa café abriremos un tiempo amplio, tan amplio como sea necesario, de participación por vuestra parte, de preguntas, de petición de aclaraciones, cualquier cuestión que consideréis adecuada o de interés para plantear a los ponentes. Y tras lo cual haremos un punto final de conclusiones. Naturalmente todos estos materiales y conclusiones posteriormente os los haremos llegar o os comunicaremos cuando estén ya colgados en nuestra página web, para que sea un material a disposición de todos. Esta sesión también está siendo retransmitida en tiempo real por streaming y por tanto será muy superior el número de personas que puedan favorecerse de esta iniciativa. Pues bien, yo le voy a pasar la palabra a nuestro vicepresidente, a Juan Lara, para que dé por abierto este seminario y sin más dilación pues podamos comenzar la actividad. Muchas gracias por vuestra asistencia. Juan. Muchas gracias, Rafael. Unas pocas palabras después de la introducción que nos ha hecho nuestro secretario general. En primer lugar, para agradecer al Gabinete Jurídico Garrigues la aportación que nos van a hacer en esta jornada sobre la aplicación de la Ley de Transparencia y también dar la bienvenida a todos los asistentes con la esperanza de que en la jornada podáis aprender los aspectos un poco más escabrosos del que contiene la ley y la forma de llevarlos adelante, siempre partiendo de algo que ha señalado Rafael y que yo creo que es consustancial al funcionamiento de las ONGs, que es la transparencia. Yo creo que es uno de los valores de los que podemos presumir y en este momento por lo que se trata es de consolidarlo y para consolidarlo pues que aprovechemos estas enseñanzas. Como decía Rafael, quedarán luego reflejadas en documentos que se os podrán aportar y sin más ya paso la palabra a la continuación, ¿no? Sí, pues muchas gracias, Juan. Vamos, sin más, efectivamente, gracias por tu apoyo siempre, Juan. Y pues pedimos a la primera presunta víctima, a Mariana Samaniego, ¿está aquí con nosotros ya? Sí. ¿Sí? Que se incorpore. Vamos a hacer tres intervenciones continuadas para que luego podamos acumular el turno de preguntas y que tengáis una visibilidad completa de las exposiciones para que podáis dirigir después de ellas las preguntas o las observaciones que creáis oportuno una vez que ya tengamos un conocimiento completo de estas tres exposiciones. En primer lugar, la primera ponente, que es Mariana Samaniego, es abogada de Garrigues, asociada, lleva varios años colaborando en temas del sector social, al principio cuestiones relacionadas con ONCE, pero también en los últimos tiempos ha trabajado mucho en el apoyo que nos da, que quiero dejar aquí testimonio de agradecimiento por parte de la plataforma del tercer sector, pues el apoyo pro bono que nos da el despacho Garrigues a la plataforma en los temas que son de interés transversal para todo el tercer sector. Yo creo que esta nueva ley, como veremos, ley que, vaya dicho por delante, que no entrará en vigor hasta el 10 de diciembre de este año, ha dejado la ley hay una vacatio legis de un año para que se empiece a aplicar
nos va a dar tiempo a prepararnos estos meses y a adoptar aquellas medidas que nos veamos obligados o que creamos conveniente poner en marcha. Esta es una ley en la que vamos a diferenciar tanto el ámbito subjetivo como objetivo y otras cuestiones. Y la abogada María Samaniego nos va a hablar, en primer lugar, del ámbito subjetivo de aplicación de la ley, su aplicación especialmente a las entidades del tercer sector. Bienvenida, Mariana, y tuya es la palabra. Muchas gracias, Rafael, por tu amable presentación. Gracias también al CERMI y a la Fundación ONCE por invitarme a comentar un poco, en mi caso, el ámbito subjetivo de aplicación de la Ley de Transparencia. Bueno, en primer lugar, y de cara a contextualizar cuál es el alcance previsible del encaje de las entidades del tercer sector en la ley, conviene tener en cuenta cuál es el esquema o la estructura básica de la ley. Esta ley tiene 4 títulos en realidad, pero los títulos con contenido sustantivo, ahora que por lo que nos interesa, son 3. El título primero se refiere a transparencia de la actividad pública y se divide a su vez en 2 bloques de contenido fundamentalmente. Uno es las obligaciones de publicidad activa y el otro es el relativo a la regulación del derecho de acceso a la información pública. Este título entra en vigor al año de su publicación, al año de publicación de la ley, aunque las comunidades autónomas y las entidades locales tendrán un año adicional para hacer la adaptación necesaria para la aplicación de la ley. El segundo título, por su parte, tiene por título Buen Gobierno y se aplica únicamente a altos cargos o asimilados, por lo tanto, de la Administración, y contiene una serie de principios éticos y de actuación que han de ser respetados por estos altos cargos o asimilados. Y ha entrado en vigor al día siguiente de su publicación en el boletín. En tercer lugar, el título tercero de la ley se refiere al Consejo de Transparencia y Buen Gobierno y tiene por objeto la regulación de este organismo público que se crea por la ley y recoge pues, la finalidad, los fines a los que ha de tender este organismo público para la promoción de la cultura de transparencia en la actividad pública, el control del cumplimiento de las obligaciones en materia de publicidad activa y de derecho de acceso. Bueno, tiene una serie de contenido en este sentido. Por tanto, a la vista de cuál es este contenido, esta estructura básica de la ley, la sujeción de las entidades del tercer sector va a centrarse en el título primero de la ley y, por tanto, en materia de transparencia de la actividad pública, tanto en lo que se refiere a publicidad activa como derecho de acceso, aunque, como veremos, de manera particular. Dentro de este título primero, por tanto, de transparencia de la actividad pública, podemos distinguir distintos niveles de sujeción, aunque no se llaman así exactamente en la ley, pero podemos distinguir distintos niveles en cuanto a la intensidad de la sujeción de las distintas entidades. Así, en un primer nivel, que podríamos decir que es el más intenso, algunas entidades se van a ver sujetas a las obligaciones tanto de publicidad activa como del derecho de acceso al que me refería anteriormente. Por lo tanto, se encuentran sujetas al conjunto del título primero de la ley. Después hay un segundo nivel de aplicación que es menos intenso, por tanto, que es el de la publicidad activa. Por lo tanto, estas entidades que se encuentren dentro de este segundo nivel de aplicación no se encontrarán entre las entidades obligadas a la regulación relativa al derecho de acceso. Y el tercer nivel de aplicación, que es el menos intenso de todos, se refiere a determinadas obligaciones de suministro de información a las entidades que sí que se encuentran obligadas o bien por el primer o por el segundo nivel. Bien, entrando, por tanto, en la descripción de este primer nivel de sujeción, el más intenso, y que se refiere a entidades que están sujetas tanto a obligaciones de publicidad activa como a la regulación del derecho de acceso, están descritas en el artículo 2.1 de la ley. Hay una multiplicidad de entidades que entran en este primer nivel y, por describir algunas, la ley distingue entre unas entidades que se consideran administraciones públicas a los efectos de la ley y otras que, como veremos, no tienen esa consideración.
insisto, a efectos de la ley. Dentro de estas primeras entidades de administraciones públicas están las administraciones territoriales, esto es el Estado, las comunidades autónomas, entidades locales y la Ley Específica Ceuta y Melilla, entidades gestoras y servicios comunes de la Seguridad Social, la Tesorería General de la Seguridad Social, el Instituto Nacional de la Seguridad Social, estas entidades, mutuas de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales colaboradoras de la Seguridad Social, organismos autónomos, agencias estatales, entidades públicas empresariales y después incluye también entidades de derecho público en dos apartados diferentes. Entidades de derecho público que con independencia funcional o con una especial autonomía reconocida por la ley tengan atribuidas funciones de regulación o supervisión de carácter externo sobre un determinado sector o actividad, es la definición precisa de la ley, y además entidades también de derecho público con personalidad jurídica propia que estén vinculadas a administraciones públicas o que sean dependientes de ellas, y la ley específica también que se incluyen en este apartado, en este concepto, las universidades públicas. Por tanto, vemos, en principio, dentro de este concepto estamos viendo administración pública más o menos en sentido estricto. Este artículo 2.1, y por tanto también dentro de este nivel de particular intensidad, porque se aplica tanto a la publicidad activa como el derecho de acceso, hay otras entidades que ya no son calificadas por la ley como administraciones públicas, a los efectos que luego veremos del ámbito objetivo, y que son, pues también de nuevo, una multiplicidad de entidades de distinta naturaleza. Están corporaciones de derecho público que únicamente se ven sujetas a la ley en sus actividades sujetas a derecho administrativo. Por lo tanto, dentro de estas corporaciones de derecho público habrá que acudir a su regulación específica para conocer qué parte de su actividad está sujeta a derecho administrativo y, por tanto, se verá sujeta a las obligaciones de transparencia, que será una labor que habrá que hacer caso por caso, puesto que depende de cada regulación de las corporaciones de derecho público, entre las que se encuentran, por ejemplo, colegios profesionales o entidades similares. Dentro de este artículo también está pues, la Casa del Rey, el Congreso de los Diputados, el Senado, Tribunal Constitucional, el Consejo General del Poder Judicial, el Banco de España, Consejo de Estado, Defensor del Pueblo, Tribunal de Cuentas, el Consejo Económico y Social y otras instituciones autonómicas análogas. De nuevo también únicamente en sus actividades sujetas a derecho administrativo, y de nuevo habrá que hacer un análisis en estos casos, pues caso por caso, y un análisis profundo de su normativa regulatoria, porque habrá que ver qué actividad, de nuevo, de estas entidades, también de distinta naturaleza, está sujeta a derecho administrativo. Y, además de esto, están sujetas las sociedades mercantiles cuyo capital social esté participado por las entidades de este artículo superior al 50%. Aquí la ley no hace distinción respecto de cuál es la finalidad de estas sociedades mercantiles y, por tanto, pues con cierta prudencia habrá que pensar que están incluidas todas estas sociedades mercantiles de capital mayoritariamente público, porque la ley no distingue cuál es la finalidad de estas sociedades mercantiles. Por lo tanto, genera la duda de si también estas sociedades mercantiles, por supuesto las que desarrollen fines o labores públicas, pero las que no lo hagan, como por ejemplo las de interés meramente mercantil o comercial, si también están incluidas. Y ya quedan pocas. Las fundaciones del sector público, de acuerdo con lo que diga la normativa regulatoria de las fundaciones del sector público, que generalmente son aquellas que tienen una participación mayoritariamente pública o que tengan un patrimonio fundacional con carácter de permanencia de más del 50% con aportaciones del sector público, aunque hay regulaciones respecto a las fundaciones estatales y también de las autonómicas que pueden establecer algún tipo de particularidad. Y finalmente se incluyen también asociaciones constituidas por las entidades del artículo 2.1 que vengo describiendo, incluidos los órganos de cooperación del artículo 5 de la 3092, pero bueno, que tampoco vienen al caso. El caso es que, como vemos, dentro de este primer nivel de aplicación hay una gran multiplicidad de entidades de diferente naturaleza. Pero en principio cabría presumir que todas desarrollan algún tipo de labor o de finalidad pública. Hay después, como decía, un segundo nivel de aplicación que se refiere a entidades que solo se encuentran sujetas a las obligaciones de publicidad activa. Y aquí es donde entra quizás la complejidad de esta ley. Porque si bien originalmente la ley, o en un estadio un poco más preliminar,
tenía prevista su aplicación únicamente a entidades de naturaleza pública o con más o menos intensidad, pero de naturaleza pública, se incluyeron también entidades de naturaleza privada. Entonces, en el artículo 3 de la ley, bajo el título Otros sujetos obligados, encontramos partidos políticos, organizaciones empresariales, organizaciones sindicales y determinadas entidades privadas. Estas entidades privadas que se incluyen en la ley son aquellas que perciban ayudas y subvenciones públicas durante el periodo de un año en cuantía superior a 100.000 euros, o bien aquellas entidades privadas en las que el 40% del total de sus ingresos anuales tengan carácter de ayuda o subvención pública con un mínimo de 5.000 euros. Bien, la verdad es que esta caracterización de las entidades privadas, para empezar, deja fuera, al menos aparentemente al referirse a entidades, a sujetos, a personas físicas, puesto que parece que solo se refiere a personas jurídicas. Y lo cierto es que esta descripción o esta delimitación del ámbito subjetivo, con este doble criterio, por un lado temporal, puesto que se necesita la percepción de ayudas y subvenciones públicas durante el periodo de un año, o bien la percepción de los ingresos anuales en un 40% con carácter de ayuda o subvención pública, introduce elementos que sin duda pueden generar duda o pueden generar algún tipo de cuestionamiento de cuál va a ser el alcance y los límites a la entrada de las entidades privadas en el ámbito subjetivo de aplicación de la ley. Y ello porque, en primer lugar, el concepto de ayudas y subvenciones públicas puede ser ciertamente etéreo, porque la ley no define qué tipo de ayudas o qué tipo de subvenciones públicas. Las subvenciones públicas habrá que entender que son aquellas de la ley de subvenciones, y ayudas, pues un concepto genérico que puede generar dudas sobre, por ejemplo, si se encuentran incluidas las ayudas comunitarias, puesto que la ley no lo especifica. No obstante, cabría interpretar, quizás, a la vista de otros artículos de la ley, que parece que está pensando en ayudas, en todo caso, de administraciones públicas no comunitarias, por lo menos. La medida en que otros artículos, como el 5.4, relativo a principios generales, se refiere además a entidades sin ánimo de lucro con fines exclusivamente de interés social o cultural, lo cual confirma la entrada de este tipo de entidades en el ámbito subjetivo de la ley. Aquellas que tengan un presupuesto de menos de 50.000 euros podrán cumplir las obligaciones que les correspondan con medios puestos a su disposición, dice, por la administración pública de la que provenga la mayor parte de ayudas o subvenciones públicas. Al hacer esta referencia a administraciones públicas, y dado que, como he mencionado anteriormente, las administraciones públicas a los efectos de la ley son las que he citado anteriormente, entre las que no están administraciones no nacionales, cabría entender que esa vinculación a la aplicación de la ley se produce por subvenciones de administraciones públicas nacionales. Pero también, en el mismo sentido, el artículo 8.3, al que se referirá después mi compañero, se refiere a la publicación sobre subvenciones, de información sobre subvenciones cuando el órgano concedente sea una administración pública. También, de nuevo, parece que esa vinculación de las entidades con el ámbito subjetivo de la ley, dado que deriva de la percepción de ayudas y subvenciones públicas, también lo es porque estas ayudas y subvenciones públicas son de administraciones públicas estatales. No obstante, parece que el concepto es bastante amplio. Y en cuanto al cómputo temporal, en el mismo sentido, también genera bastantes dudas, puesto que la percepción de ayudas y subvenciones públicas se dice que debe ser durante el periodo de un año. Pero este año, cabría plantearse, es un año natural, es un año contable. Se va a tener en cuenta el año inmediatamente anterior a la entrada en vigor de la ley. En el mismo año yo debo cumplir con mis obligaciones de transparencia en el sentido de publicidad activa en el año en que yo perciba subvenciones. Tampoco queda claro si ese comienzo de las obligaciones se va a producir en el mismo año en que yo perciba la subvención. No se sabe tampoco si se debe computar en el momento en que la subvención se percibe, se cobra, me reconocen la subvención o la ayuda. Genera sin duda dudas que además son de calado, puesto que también suscita la misma duda en cuanto a cuál es el fin de esa sujeción, de esa entrada en el ámbito subjetivo de la norma, puesto que en el momento en que yo deje de percibir subvenciones o ayudas públicas, o una entidad deje de percibir ayudas y subvenciones públicas,
en principio cabría entender que se acaba también esa sujeción a la ley y, por tanto, se acaba la obligación de publicidad activa, pero caben a lo mejor quizás otros posibles criterios. Puede que quizás, puesto que las obligaciones de transparencia derivan de la percepción de subvenciones, quizás cabría entender que en el momento en que se acaben las obligaciones vinculadas a esa subvención percibida, terminaría también la obligación de publicidad activa. Sin duda, de momento y a la espera de un posible desarrollo reglamentario, sin duda quizás deseable, al menos en mi opinión, pues son aspectos que hacen que este encaje en el ámbito subjetivo de la norma de las entidades privadas perceptoras de ayudas y subvenciones pues genere algunos cuestionamientos. Quizás derivado de que la entrada de estas entidades privadas se ha producido de manera un poco, quizás no desde el origen, desde luego, y quizás la ley no estaba pensada originalmente para la aplicación a entidades privadas, como luego quizás se verá en los aspectos relativos al ámbito objetivo y a las obligaciones. Por último, el tercer nivel de aplicación de la ley, el menos intenso, no se refiere tanto a obligaciones de publicidad activa o de las relativas al derecho de acceso, sino son obligaciones de suministro de información. Así, el artículo 4 de la ley se refiere a la obligación de suministrar información. Se refiere a personas físicas y jurídicas distintas a las anteriores. Ahora sí vemos que, a diferencia del artículo 3, que se refiere a entidades privadas, aquí especifica que incluye a las personas físicas. Son aquellas que presten servicios públicos o ejerzan potestades administrativas y tendrán la obligación de suministrar a la Administración, organismo o entidad del artículo 2.1 a la que se encuentren vinculadas toda la información necesaria para el cumplimiento por estas entidades de las obligaciones del título primero. Esta obligación, además, se extiende a adjudicatarios de contratos del sector público, pero en los términos en los que lo establezca el contrato, de manera que es una especie de modulación de la obligación en el caso de adjudicatarios de contratos del sector público, puesto que en esos casos, en esos supuestos, habrá que remitirse a los términos del propio contrato para conocer el alcance de esta obligación de suministrar información. Suscita también alguna duda este aspecto, puesto que esta obligación de suministrar información, respecto de la que, por cierto, la ley no incorpora un régimen sancionador en caso de incumplimiento, puede extenderse, en teoría, al suministro de información, no solo quizás en materia de publicidad activa estrictamente, sino cabe plantearse si también se refiere al derecho de acceso en los términos en los que la Administración a la que esta entidad privada esté vinculada esté sujeta, puesto que estas obligaciones de suministro, insisto, se refieren al suministro de información a la Administración a la que la entidad privada se encuentre vinculada. Vistos estos tres niveles, parece que la sujeción de las entidades del tercer sector pues tendría más encaje, quizás, dejando algunos casos particulares o algunos supuestos más concretos, en los niveles de intensidad descritos en nivel 2 y en nivel 3, esto es, las entidades que, por ser privadas y por percibir subvenciones o ayudas públicas en las cantidades que he indicado, tengan obligaciones de publicidad activa, y también quizás aquellas entidades adjudicatarias de contratos del sector público en los términos que establezca el respectivo contrato. Como os he señalado, el ámbito subjetivo de la ley es verdaderamente amplio y, en cuanto a las entidades privadas, no establece ninguna restricción más allá de la vinculación con la percepción de fondos públicos y, por tanto, esta amplitud permitiría el encaje de entidades de muy distinta naturaleza siempre que tengan carácter privado, como es el caso de la mayoría de las entidades del tercer sector por propia definición. De manera que habrá que analizar caso por caso la naturaleza y las características de las entidades y habrá que tratar de hacer una interpretación pues ciertamente necesaria en cuanto al encaje de cada entidad en los requisitos del ámbito subjetivo de la norma para determinar su encaje en uno o en otro supuesto. Además, en los casos en los que aquellas entidades quizás tengan encaje al mismo tiempo en distintos supuestos, no sé, quizá algunas entidades que no tengan naturaleza quizá estrictamente privada y que incluso puedan tener naturaleza pública, que al mismo tiempo sean perceptoras de subvenciones,
no pienso ahora en ningún ejemplo en concreto, pero en caso de que se diera ese supuesto, habría que entender que la sujeción habría de ser al nivel más específico y, por tanto, seguramente más intenso, también en aras de una mayor transparencia, que es el objetivo último de la ley. Y ese es el ámbito subjetivo de la ley. No sé si he aclarado, espero que sí. Y ya está, devuelvo la palabra a Rafael. Estoy aquí peleando a ver si encuentro el botón del micrófono, que no es que esté muy accesible. Bueno, muchas gracias, Mariana. He dicho, como al presentarla, que efectivamente ella es abogada. No he dicho del Departamento de Derecho Administrativo de Garrigues, cuyo socio principal lo tengo aquí a mi derecha, Miguel Loya, que luego hará las conclusiones. Permitidme que salude especialmente dentro de ese saludo general, por compartir con nosotros esta mañana a la catedrática Carmen Chinchilla, de Derecho Administrativo de la Universidad de Alcalá y socio también de Garrigues en esta especialidad. Bueno, como veréis, antes de que pasemos al segundo ponente, después de la exposición de Mariana Samaniego, la ley tiene dos grandes bloques, ¿no?, de obligaciones, unas las de transparencia y otras de las del buen gobierno. Las de buen gobierno no nos afectan al tercer sector. Y las de transparencia tienen a su vez dos grandes capítulos, ¿no? Por una parte, las obligaciones de publicidad activa y por otro lado, los derechos de acceso a la información, que nos afectarán o no en función de. ¿Qué pasa después como resumen de lo que ha dicho Mariana? Pues que las organizaciones del tercer sector, fundamentalmente asociaciones y fundaciones, no están directamente afectadas por la ley en función de su naturaleza jurídica. Lo estarán solo en función de dos puntos de conexión. Uno, perceptoras de subvenciones de más de 100.000 euros o que al menos el 40% de sus ingresos dependan de ayudas públicas con un mínimo de 5.000 euros. Ese será un punto de conexión y el otro es pues que tengan contratos con las administraciones públicas. Así que esta es una primera conclusión que debemos tener en cuenta. De todo el tercer sector, la única organización que resulta más afectada, más concernida, es la ONCE por su naturaleza de corporación de derecho público, que sí que resulta más afectada, pero solo en aquellos aspectos que sean de derecho administrativo. Falta, como decía Mariana Samaniego, por definir qué es esto de derecho administrativo en la normativa específica reguladora de la ONCE. Digo como primera conclusión parcial de las que luego desarrollará Miguel Loya con mayor amplitud, porque es una ley realmente compleja de entender. En las obligaciones materiales veremos todo esto de la información, de la publicidad activa y el derecho de acceso a la información, en qué consiste, en qué obligaciones concretas se centra. Pues bien, seguimos dentro del horario previsto y para presentar al segundo ponente lo hará nuestra coordinadora de la plataforma del tercer sector, Elena Rodríguez. Tienes tú la palabra, gracias. Muchas gracias, Rafa. Antes que nada, me gustaría agradecer la participación a todos vosotros que os hayáis trasladado aquí y, por supuesto, a los que nos están siguiendo en retransmisión en directo por streaming. Yo creo que esta jornada es básicamente de trabajo y así la tenemos que considerar. Espero que tengamos muy buen rendimiento y sepamos sacar provecho y aplicarlo. Pasamos en este momento de hablar del ámbito subjetivo de la ley a las obligaciones materiales derivadas de la ley. Como veis, una cosa muy concreta, nada subjetiva. Para ello contamos con David Arias Guedón, es licenciado en Derecho y, como había dicho Rafael anteriormente, miembro de Garrigues Abogados, dentro del Departamento Administrativo y Urbanismo. Trabaja allí desde el año 2001, por tanto, nada más y nada menos. Yo creo que se me ha dejado de oír. Pero, ¿sí? ¿Ya? Sí. Bueno, levanto la voz. Bueno, como os decía, contamos para que nos hable de las obligaciones materiales de la ley con David Arias Guedón.
que tiene una experiencia profesional larga ya, de más de una década ejerciendo la abogacía en Garrigues y sobre todo dentro de los ámbitos tanto del sector público como del sector privado. Ha participado en procedimientos de reorganización de administraciones públicas, en privatización de sectores o en cambios de modelos de gestión de servicios públicos. Y como cosa destacada también, ha participado asesorando a las administraciones públicas en la organización de los Juegos Olímpicos y la Ryder Cup. Poco más os puedo decir de él. Yo creo que lo más interesante es darle la palabra, David, que te tengo muy lejos, agradecerte que estés aquí y bueno, lo que quieras. Muchas gracias a CERMI y a la Fundación por invitarme. Gracias por destacar mi amplia experiencia profesional, te agradezco mucho. No te he llamado viejo, ¿eh? Y buenos días a todos. Yo voy a hablar del segundo gran bloque, digamos, de la ponencia de hoy, que es el alcance material de la ley. Mariana ha explicado fantásticamente la compleja parte del ámbito subjetivo. Ya nos ha situado, yo creo que esencialmente en el segundo nivel de aplicación de la norma, y ahora entraremos qué significa eso, ¿no? Nos sitúa en el segundo nivel, en el de entidades financiadas o subvencionadas, en esencia, por emisiones públicas, y por lo tanto en el segundo nivel de aplicación. Yo voy a afrontar la norma en global para que tengamos una visión general, centrándonos un poquito en lo que resulta de aplicación esencialmente a las entidades del tercer sector, ¿no? Bueno, hay que mentalizarme, de ir despacio porque hablo tremendamente rápido, pero veo que están traduciendo, entonces voy a concentrarme en hacerlo un poquito más despacio de lo habitual. Como han dicho ya, como ha comentado Mariana y también Rafael, esta ley de transparencia presenta pues dos grandes frentes en cuanto a obligaciones. Obligaciones activas y obligaciones pasivas, una obligación pasiva, digamos, ¿no? Hay un frente de obligaciones que afectan a los sujetos afectados por la norma, que son obligaciones de publicitar, de divulgar determinados instrumentos, documentos, informaciones que están en su poder o que ellos han elaborado, que poseen por el ejercicio de sus funciones o por su actividad. Es una obligación, por tanto, de actividad activa o actividad proactiva de divulgación por medios que ya veremos, que en definitiva son medios, páginas web o sus sedes electrónicas, y que, si bien es verdad que no es algo total y absolutamente novedoso, porque ya había normas en nuestro ordenamiento jurídico que empujaban a divulgar estas informaciones, y de hecho ya existe, ¿no? O sea, muchos de vosotros, muchas de las instituciones públicas ya en sus webs pues publican sus normas internas, sus organigramas, sus directorios, etcétera. Esta norma lo contempla de forma más expresa y de forma más detallada, como veremos. El segundo frente es un frente, digamos, más pasivo, ¿no? O sea, es la obligación de permitir o de facilitar la información que se les pida a estos sujetos por parte de cualquier sujeto que así lo haga. Además, es importante, ya veremos, que no es un tema de interesados o no, es un tema de que lo pida, ¿no? Esa es, digamos, la segunda vertiente o la parte pasiva, digamos, de la ley, ¿no? Que esa al tercer sector no le afecta, desde luego, al menos de forma frontal, ¿vale? Es, digamos, una parte de la ley que va más dirigida al sector público, a administraciones públicas. Y yo no quiero dejar de incidir en que hay una tercera gran idea, una tercera gran pata de esta regulación, y es la de los límites, ¿no? Hemos estado discutiendo antes de venir sobre las grandes pautas de la ley con Carmen, nuestra super experta en todo, y con Emilio también, que es un gran conocedor de la materia, un experto en la materia, y que lo tendrá ocasión de hablar para vosotros. Y yo le decía, como abogado, un poco después de tantísimos años de la abogacía, la de formación, pues al final lo vemos todo con una perspectiva de ejercicio práctico. Y yo les decía que esta, para mí, a mi juicio, es una ley de límites. O sea, a mi juicio es una ley de límites. Al final el legislador es el gobierno también, y hay siempre cierta esquizofrenia a la hora de legislar, porque claro, esta es una ley de transparencia, pero los mismos que proclaman y que están imponiendo la transparencia son los que después se van a ver afectados por ella. Entonces, es una ley, yo creo que también es una ley de límites, en cierto modo, ¿no? Creo que la novedad real es el haber fijado una serie de límites específicamente en la norma y además con cierta amplitud. Que digamos que si pensando mal se puede llegar a pensar que se ha hecho con bastante idea, ¿no? Con amplitud para ellos o para las administraciones o los sujetos afectados, pues poder restringir o modular esa gran transparencia o esa apertura al público en general, ¿no? Por tanto, yo creo que es una ley de límites y creo que debemos hacer una reflexión especial en relación con los límites
que marca la norma. Y por eso voy a empezar por los límites. Es un poco raro, ¿no? Como diría Ortega, es poner la carreta delante de los bueyes, pero es la forma de afrontarlo. Yo creo que porque son límites comunes tanto a la obligación de divulgación, ¿vale?, publicación activa, como también a la obligación de dar acceso. O sea, son comunes, por lo tanto se puede afrontar de primeras, y porque además yo creo que conociendo los límites bien es lo que nos permite luego tener conciencia de verdad de hasta dónde llegan las obligaciones posteriores, porque al final vamos a interpretarlo de acuerdo con los límites que las van a modular, ¿no? Por tanto, pasamos a los que podemos llamar, límites generales que establece la norma en su artículo 14, un artículo importante, ¿vale?, de la norma, y que empieza diciendo así como que el derecho de acceso podrá ser limitado cuando acceder a la información suponga un perjuicio para, y ahora viene una serie de valores, digamos, jurídicos o bienes jurídicos protegidos, ¿no? Esto es lo que se llama el test del perjuicio del daño, ¿no? O sea, ya el legislador te dice que hay una serie de elementos que protege y que permitirán, más que permitirán, digamos, llevarán a denegar o no divulgar o denegar el acceso cuando, si se da acceso a esa información, ello suponga un perjuicio. A ver, hay que tener claro que dice suponga un perjuicio, no dice pueda suponer un perjuicio, que el legislador en otros ámbitos sí habla de la potencialidad, y eso en términos jurídicos es importante. Aquí no, el legislador no dice cuando pueda llegar a provocar un perjuicio, dice cuando suponga perjuicio. O sea que en cierto modo la administración o el ente que tiene que hacer esa primera reflexión sobre si puede dar acceso o no deberá valorar si efectivamente eso supone un perjuicio efectivo y no un riesgo potencial. Bien, los elementos protegidos que deberá tener el sujeto responsable de la información de las entidades vinculadas a la hora de ver si puede dar o no esa información o si ha de publicarlo o no, son, desde luego, la seguridad nacional, la defensa, las relaciones exteriores, la seguridad pública, elementos todos ellos bastante relacionados, también la prevención, la investigación y sanción de los ilícitos penales, administrativos o disciplinarios, que es un subtipo de los administrativos, funciones administrativas de vigilancia, inspección y control. Son un poco etéreos, pero bueno, al fin y al cabo hacen referencia a que no se puede obstaculizar la labor de las administraciones que pueda perjudicar, pues el primero de ellos, desde luego, la persecución de delitos o infracciones. Pues hombre, si divulgas una información que permite al responsable todavía no detectado escaparse o destruir pruebas, pues evidentemente eso justifica que no se deba publicar esa información. O funciones administrativas de vigilancia, inspección y control, pues está pensando tanto, por ejemplo, no sé, en exámenes de universidades o de centros educativos, o está pensando en labores de inspección en materia de trabajo o en materia de sanidad, ¿no?, que no se pueden divulgar preliminarmente porque podrían perturbar seriamente el fin último de estas labores. Otro de los bienes protegidos por la ley es la política económica y monetaria. La verdad es que pierde un poco de fuerza ahora que nuestro control monetario es muy limitado, pero bueno, digamos que lo traemos ya de la regulación anterior. La igualdad de las partes en los procesos judiciales y la tutela judicial efectiva. En definitiva, pues si una divulgación de una información puede desequilibrar o perjudicar seriamente la posición procesal y, por tanto, un derecho fundamental como es la tutela judicial. El siguiente es uno que me parece que debemos tener en cuenta y es importante: los intereses económicos y comerciales. O sea, si divulgar o dar acceso a una información puede perturbar intereses económicos y comerciales. Casi nada, eso es absolutamente amplísimo. Yo creo que es una de las grandes gateras de la norma, o de las grandes justificaciones, evidentemente. ¿Por qué son intereses económicos y comerciales? Pues a mí me parece amplísimo y, desde luego, la ley tampoco puede llegar a mucho más. La ley es una norma con carácter general y vocación de permanencia y, por tanto, tampoco puede precisar todos y cada uno de los supuestos, pero hay veces quizás sería un poquito más deseable que hubiese precisado un poco más, aunque es verdad que se prevé o se espera un desarrollo reglamentario que quizás pues aclare los temas que vamos a ir comentando, las dudas que van surgiendo, ¿no? Otro de los elementos protegidos y que por tanto actuarán como filtro es el secreto profesional y la propiedad intelectual e industrial, lógicamente. Este siguiente también es importante y es curioso, es confidencialidad o secreto requerido en procesos de toma de decisión. Claro, secreto requerido en procesos de toma de decisión. Ahí, evidentemente, yo creo que este bien jurídico o este concepto es un arma importante para denegar o para restringir la divulgación o el acceso a todos aquellos documentos e informaciones que se manejan
a la hora de, por parte de las administraciones públicas esencialmente, a la hora de tomar decisiones o resolver expedientes, ¿no? Eso, nosotros como profesionales del derecho, pues desde luego ese tipo de conceptos nos perturban porque nosotros nos gusta conocer los motivos de las decisiones y los fundamentos y las opiniones que han ido surgiendo a lo largo de un expediente por diferentes órganos, servicios jurídicos, interventor, etcétera, a la hora de fundamentar una decisión. Y esto pues puede ser una vía para denegarlo, al menos en primera instancia, y habrá que ir a un tribunal para pedirlo, ¿no? O sea que yo creo que es igualmente amplio y un poco etéreo. Y finalmente la protección del medio ambiente, ¿no? Que yo de primeras dije, protección del medio ambiente tampoco acabo de ver por qué, pero bueno, al final, consultando a los expertos, que tenemos aquí a un par de ellos, pues hacen referencia, pues por ejemplo, a información relativa a donde hay especies protegidas, no están situado el buitre negro en tal zona, ¿no? Pues para evitar que, lógicamente, alguien pueda perjudicarles, ¿no? Ese es el motivo de esta previsión. En relación con estos límites generales de la ley, se desprenden una serie de ideas fundamentales, como son, pues que debe hacerse, bueno, se impone a las entidades una aplicación justificada y proporcionada caso por caso de estos límites, nunca en bloque o por materias. No, hay que hacer un examen de cada caso. O sea, no todo lo relacionado con el medio ambiente o no todo lo relacionado con la política económica puede estar, se puede negar, sino que hay que ver si estamos dentro y justificar individualmente. Es lo que se llama el principio de maximización del derecho, porque en definitiva no debemos olvidar, y la ley ha de leerse así, la ley está promulgando, el legislador está promulgando o defendiendo un derecho, que es el derecho al acceso a la información, ¿no? La segunda gran exigencia, principio, es la eventual preeminencia de un interés en la divulgación. Es decir, que aunque incluso aplicando o concurriendo uno de estos límites, el órgano responsable de decidir sobre divulgar o no ha de hacer un examen, lo que se llama el principio de ponderación, sobre si hubiese algún interés en la divulgación que supera incluso estas fuentes de protección. O sea, que no es automático, ni es incuestionable, ni es iuris de iure. O sea, si, aunque estemos en un supuesto de límite, podría llegar al caso y así se puede justificar de que hay un interés predominante, ¿no?, que justifique la divulgación. Y finalmente la posibilidad de aplicación limitada. Claro, estos límites pueden afectar a una parte de un documento, no a todo el documento, o a una parte de una información. Lo que dice el legislador es que a la hora de aplicarles se sea restrictivo y se proteja o se restrinja y se oculte, digamos, solo aquello que lo merece y no todo el documento o toda la información. Bien, pues estos son los límites generales que tenemos que tener siempre en mente a la hora de valorar las obligaciones de divulgación, y cuando las abordemos siempre teniendo este filtro, digamos delante, ¿vale? Que, como he dicho, afecta tanto a la publicidad activa como a la publicidad pasiva o derecho de acceso. Y la segunda fuente de límites expresos, es la derivada de la normativa en materia de protección de datos personales. Así la norma dice específicamente en su artículo 15 que es preciso el consentimiento de la persona afectada o a la que se refiera la información, pues si la información contuviera datos especialmente protegidos por revelar elementos de ideología, de su afiliación sindical, de su religión o sus creencias, que es el 7.2 de la Ley Orgánica de Protección de Datos, así como si la información contuviera datos especialmente protegidos por hacer referencia al origen racial, a la salud y a la vida sexual de la persona correspondiente. También establece la ley en este precepto 15 que, aunque no se trate de datos especialmente protegidos, el órgano del ente que tiene que decidir sobre la divulgación o no ponderará el interés público de la divulgación y los derechos de los afectados por ella. Es una especie, de proclama de moderación. Es decir, hay una protección absoluta, es verdad, hay una protección absoluta de aquellos datos especiales, que son los que hemos hablado antes, ¿no? Ideología, religión, creencias, salud, etcétera. Esos tienen una protección casi, absoluta, casi absoluta. Pero en todo caso, eso no quiere decir que todos los demás datos personales estén fuera y sean de libre divulgación sin hacer una reflexión. No, el legislador, lógicamente, como no puede ser de otro modo, es cauteloso en protección de datos personales y un tema de datos personales y exige una reflexión. Y si la divulgación tiene un interés absolutamente mínimo y, sin embargo, puede perjudicar por la circunstancia concreta del caso a una persona, aunque no sean datos relativos a estos temas tan sensibles, aún así puede denegar, justificándolo, la divulgación o el acceso.
También establece la norma que, salvo decisión justificada, basada en protección de datos personales u otros derechos constitucionales, siempre deberá darse acceso a datos meramente identificativos de las personas que hagan referencia pues a la organización, al funcionamiento, actividad del órgano en cuestión. Y finalmente acaba el artículo 15 diciendo que todos estos límites no aplican si el acceso se efectúa previa disociación. Bueno, al fin y al cabo es la aplicación parcial que decía antes, ¿no? Es decir, si tú puedes extraer, ocultar o tachar o tapar los datos personales, pues oye, todos estos límites no aplicarán porque toda esa información no se relacionará, no será identificada o identificable con ninguna persona en particular. Estas son las dos grandes fuentes de límites. Los generales que hemos comentado, pues es materia especiales, y estos en materia de protección de datos especialmente protegidos en particular, ¿no? Y con este prisma, con estas gafas de los límites, ya vamos a abordar las obligaciones que la ley impone a los sujetos por ella afectados, que son, como digo, las dos frentes: publicidad activa y después, finalmente, la publicidad pasiva o derecho de acceso. Publicidad activa. Capítulo segundo, título primero. He querido partir de unos principios generales porque nos permiten situarnos en una visión general de estas obligaciones que, en esencia, como hemos dicho antes, aplican y son exigibles a los entes del tercer sector. Ya veremos en qué grado, pero son exigibles. La ley parte de una proclama, de una digamos, afirmación programática, por decirlo de alguna manera, que es la de que hay una obligación general de publicación activa, o sea, de divulgación, de toda información relevante para garantizar la transparencia de su actividad relacionada con el funcionamiento y el control de la actuación pública. Las actuaciones programáticas son importantes y son relevantes y al final son trascendentes a la hora de tener, cuando se deciden problemas, y cuando esto va a tribunales es importante, y os lo digo por experiencia personal, ¿no? Y esta proclama principal nos debe acompañar a la hora de leer la ley en todos los momentos. Y lo digo porque, siguiendo igualmente nuestras reflexiones antes de venir aquí, hay que aplicar la ley, o hay que tener en cuenta que la ley es voluntarista, que la ley es positiva, que la ley es posibilista, la ley es pro transparencia, lógicamente. Y aunque hay límites, la exigencia principal es transparencia, publicidad y conocimiento público de todo lo que se haga, salvo aquello que esté protegido, ¿no? Y eso debe llevarnos a interpretar toda la norma, y eso al final lleva a la configuración de toda la norma, porque, como veremos, las concretas obligaciones de publicidad activa son ejemplos, son de minimis, pero en teoría la ley lo que busca y lo que promueve es que se publique prácticamente todo, en la medida de lo posible. Y este es un poco el reflejo del origen, la semilla de esta idea de publicidad de todo, ¿no? Otra idea importante, general: posibilidad de regulación más exigente por parte de las comunidades autónomas. Esta es una ley estatal, es una ley básica prácticamente toda, hay elementos secundarios, sí, procedimentales, o el Consejo, el portal de transparencia, que se refieren más específicamente a la Administración General del Estado, que no son básicos. Sin embargo, prácticamente toda ella es básica, y eso quiere decir que obliga a todas las administraciones y entes de nuestro país. Entonces, como legislación básica, evidentemente puede y será desarrollada por las comunidades autónomas. Algunas ya tienen su legislación propia, se han adelantado, como son Galicia, Navarra, Baleares, Extremadura. Otras están claramente en ello, prácticamente todas están en ello. Y estas comunidades autónomas podrán ir un poquito más allá. Y ir un poquito más allá siempre en pro de la transparencia. No un poquito más allá en pro a limitar la transparencia, con lo cual podrán ser todavía más concretas a la hora de imponer más obligaciones pro transparencia y podrán ir más allá en cuestiones que vayan en esa línea, como por ejemplo, aunque es un tema que ya se tratará, el tema sancionador, ¿no? El tema de disciplinario, que es un tema crucial, evidentemente, y que no está, como ya ha dicho Mariana, pues tratado por la ley estatal, ¿no? Las comunidades autónomas, como digo, podrán ir un poquito más allá, ver a quién podrán afectar y si pueden las leyes autonómicas apretar un poco más a los entes del tercer sector, por ejemplo, que funcionen en su área. Pues es un tema que está por ver, la verdad. Ahí también tenemos nuestras dudas si el ámbito territorial llega a tal punto de poder obligar a las entidades que actúan allí, aunque tengan su sede en otra comunidad autónoma o aunque su financiación proceda del Estado o de otra comunidad autónoma. Eso estará por ver. Nosotros tenemos nuestras serias dudas, pero es un tema que habrá que valorar cuando veamos cuán ambiciosas son o no las leyes autonómicas.
Bueno, la tercera gran idea es la que ya anticipaba, publicación parcial en caso de datos especialmente protegidos. Se puede discriminar y publicar lo que no esté protegido. Esta obligación de publicación activa y divulgación, formalmente hablando, debe hacerse en las sedes electrónicas de los diferentes entes o en sus páginas web. Por tanto, siempre en formato, digamos, electrónico. Esta publicación ha de hacerse de forma gratuita, de forma clara, de forma estructurada, con buscadores eficaces, entendible y preferiblemente en formatos que se puedan reutilizar. El tema gratuito, sí, han de estar de primeras gratuitos. Si se pide o se solicita o digamos que se ofrece un servicio de tratamiento de esa documentación o lo que sea, pues se podrá cobrar, pero de primeras el acceso ha de ser gratuito. Se establece la ley e impone que la publicación se haga también a disposición de personas con discapacidad por los medios adecuados, que es el principio de accesibilidad universal y diseño para todos. Y otra de las ideas importantes generales es que las entidades sin ánimo de lucro que persigan exclusivamente fines de interés social o cultural y cuyo presupuesto sea inferior a 50.000 euros podrán cumplir con todas estas obligaciones que vamos a ver de divulgación y de publicidad utilizando o sirviéndose de los medios electrónicos de la administración pública que la financie en mayor medida. Entiendo, lógicamente, que es una vía de apoyo o de ayuda a entidades menores que, por su propia naturaleza, pues precisan de ese tipo de apoyo. Pues ya partiendo de estas, una vez dichas estos grandes conceptos, pasamos a las obligaciones concretas de publicidad activa o de divulgación que establece la norma. Y iré comentando cuáles de ellas aplican claramente al tercer sector y cuáles no. Hay tres grandes frentes: información institucional, organizativa y de planificación; un segundo, información de relevancia jurídica; y un tercero, información económica, presupuestaria y estadística. Vamos al primero. Dentro del primero podemos distinguir las informaciones que deben divulgar todos los entes vinculados a la ley y, por tanto, también todas las del tercer sector que estén en el artículo 3. Deben hacerlo, como decía, de forma gratuita, en su página web o en su sede electrónica, comprensible, etcétera. Además, ya anticipo que debe hacerse de forma actualizada, no sé si en tiempo real, pero evidentemente con agilidad. Y además, aunque no es un tema que la ley no solventa, parece que el legislador lo que quiere es que se mantenga esa divulgación y que eso no sea tenerlo un mes y quitarlo, sino que, en teoría, la información que se divulga y que se sube a la web, pues en teoría deberá mantenerse en la medida en que siga teniendo vigencia, virtualidad, y por tanto solo deberá retirarse si ya está derogada o ya no aplica, o deberá sustituirse por instrumentos nuevos, pero no hay un límite temporal en cuanto a la divulgación. Bien, pues información que de todas han de publicar todos los entes. Pues información dentro de la institucional, organizativa y de planificación. La ley exige que se publiquen las funciones que desarrollan, la normativa que les sea de aplicación y su estructura organizativa. Funciones que desarrollan. Pues también igualmente sigue siendo amplio. Para entidades del tercer sector, nosotros pensamos que razonablemente puede interpretarse que solo deben divulgarse o publicarse aquellas funciones financiadas con fondos públicos, que son las que justifican que este ente esté en la ley. Nos parece que es la interpretación conforme con la ley, al fin y al cabo. Donde hay dinero público, hay divulgación. Bien, pues donde hay dinero público, si se puede hacer esa distinción, lógicamente, si es posible hacer esa vinculación, pues creemos que es defendible que solo se deban divulgar las funciones subvencionadas o financiadas con fondos públicos. Fondos públicos, que ahí está el debate de si administraciones españolas o comunitarias. Veremos a dónde llega la cosa, pero bueno, desde luego esa interpretación se puede hacer. Normativa que le sea de aplicación. No solo enunciar la normativa, sino en teoría también el documento como tal. Hay que publicar las normas, lógicamente. No vale con enunciarlas, sino su contenido. Y habrá que publicitarlas y colgarlas de la web o de la sede electrónica. La ley no dice normativa pública, ni normativa oficial, ni normativa dictada por el legislador o por el gobierno de la nación, con lo cual es un concepto tremendamente amplio, y normativa es todo aquello que norma y todo aquello que regula y que regula la actividad y que marca las pautas de funcionamiento, con lo cual posiblemente se interprete, ya veremos en qué sentido, pero posiblemente vaya más allá de los meros decretos, órdenes ministeriales o leyes, ¿no? Y afecte incluso a los reglamentos que se aprueba una organización, ¿no? Aunque es un tema que tendrá que hablar. Y finalmente la estructura organizativa. Pues habla la ley efectivamente de organigrama
estructura de órganos, con la identidad, el perfil y la trayectoria de los responsables de los distintos órganos, de los distintos departamentos, de las distintas áreas, ¿no? No dice salario, aunque se intentó, hubo quien durante la tramitación lo pidió, pero no se incorpora la obligación de publicar la retribución de todos los responsables de distintos órganos. Y esto es lo que afecta específicamente y claramente y sin duda alguna en cuanto a información institucional a los entes del tercer sector. La ley establece otra serie de elementos que deben publicarse, aunque afecta solo a administraciones públicas, como son sus planes y programas anuales y plurianuales en los que se fijen objetivos concretos. También deben publicar las administraciones las actividades, los medios y el tiempo previsto para la consecución de los fines y objetivos que les hayan marcado los planes anteriores. Y también deben publicar las administraciones la evaluación periódica del grado del cumplimiento y los resultados, junto con los indicadores de medida y valoración que han utilizado para hacer este ejercicio, este examen, ¿no? Primer bloque, por tanto, de publicidad activa que ya hemos visto, institucional, organizativa. Segundo, gran bloque de publicidad activa que solo aplica a administraciones públicas y que, por tanto, entendemos que no aplica a entes del artículo 3 y, por tanto, a entes del tercer sector, salvo alguna corporación de derecho público, en su caso, ¿no? Pues la ley establece, en cuanto a información de relevancia jurídica que debe publicarse sí o sí por parte de las administraciones públicas, las siguientes. Habla, en primer lugar, de directrices, instrucciones, acuerdos, circulares o respuestas a consultas planteadas por los particulares u otros órganos, siempre que interpreten derecho o tengan efectos jurídicos. Desde luego es de mucho interés para nosotros como aplicadores del derecho esta exigencia, porque claro, hay mucha información valiosa en instrucciones, acuerdos, circulares, respuestas a consultas, y esperemos que efectivamente se cumpla en sus estrictos términos. El segundo frente son los anteproyectos de ley y los proyectos de decretos legislativos. No están los decretos leyes, entiendo que por su urgencia y por su propia naturaleza. La ley establece que estos instrumentos, estos borradores, digamos, ¿vale?, esos proyectos deberán publicarse cuando se dé traslado para dictamen preceptivo, y si no hay dictamen preceptivo, por tanto exigible, ya con la aprobación de la norma, ¿no? Con lo cual restringe bastante pues, el alcance de la exigencia. Es verdad que la gran parte estarán sometidas a dictamen preceptivo, pero bueno, habrá que ver, habrá normas y habrá instrumentos que no se sometan a este tipo de elementos. Igual pasa con los proyectos de reglamentos. Reglamentos, como ustedes saben, pues son las normas que no son leyes, digamos, ¿no? Los decretos, reales decretos, órdenes ministeriales, etcétera, o similares, ¿no? Ordenanzas municipales, etcétera. Pues estos proyectos de reglamentos deberán publicarse cuando se haya dado traslado para dictamen. No exige preceptivo la norma, lo cual es interesante. Se entiende, lógicamente, o entiendo yo, que en caso contrario, aunque tampoco lo dice, pues si no se somete a dictamen, pues se deberán publicar solo en el momento de la aprobación. La doctrina plantea el problema de que por ejemplo, las normas municipales no están sometidas generalmente a dictámenes, con lo cual solo se publicará la norma una vez aprobada, ¿no? El siguiente frente, el cuarto, son las memorias e informes que conformen los expedientes de elaboración de los textos normativos. Igualmente, información valiosa, ¿no? El soporte que luego se materializa en normas. Hay que ponerlo en relación con el límite que hablaba el secreto requerido en procesos de toma de decisión, que evidentemente yo creo que está bastante vinculado. Pero bueno, evidentemente también confiamos en que se cumpla y que sea información a la que podemos acceder todos, porque es valiosa a la hora de saber los fundamentos de nuestros reguladores. Y finalmente, los documentos que, de acuerdo con la normativa sectorial, deban ser sometidos a un trámite de información pública durante su tramitación. Pues lógicamente nos acordamos todos de los urbanísticos o de los medioambientales o infraestructuras, etcétera. Pasamos ya al tercero, que es quizá la más relevante para todos nosotros, que es el tercer bloque de publicidad activa y que se refiere a información económica, presupuestaria y estadística. La ley cuando regula estos límites, en su artículo 8, parte de una afirmación, que es la que recojo justo debajo del título, que no se ve, desde luego, que dice, habla de que como mínimo, deberá publicarse información relativa a los siguientes actos de gestión administrativa con repercusión económica o presupuestaria. Yo he querido destacarlo porque va en la línea de la proclama anterior. Dice como mínimo. O
sea, es de minimis, claramente. Creo que el Consejo de Estado en su dictamen cuestionó esto y pensaba, digamos, o defendía que este listado que vamos a comentar ahora en sí mismo agota todas las obligaciones, pero yo creo que está claro que no, que la ley dice que como mínimo estos actos de gestión administrativa con impacto económico. De forma que, en teoría, cualesquiera otros actos de gestión administrativa con repercusión económica deberán también divulgarse y publicarse. Es suficientemente amplio, pero habrá algunos que no están recogidos expresamente y que podrán exigirse, o se os podrán exigir, o se podrán exigir a las administraciones también, su divulgación. Bien, hay un listado bastante extenso de elementos que deben publicarse, elementos digamos, de carácter económico. ¿Todos ellos afectan al tercer sector? Bueno, no es un tema absolutamente nítido, de hecho hay opiniones ya escritas en diferentes sentidos, pero nuestra conclusión de primeras, al menos en estricta técnica jurídica, creemos que no todos aplican al tercer sector, sino que solo aplican algunos de ellos que veremos ahora, que se refieren a contratos, convenios y subvenciones, en esencia, ¿no? Todas las demás consideramos, en técnica jurídica o interpretación jurídica, a nuestro entender no serían exigibles a las entidades del tercer sector, porque solo aplicarían a administraciones públicas. Sin embargo, hay quien cuestiona esta interpretación y es un poco más posibilista o más amplio y por tanto, y eso quiero advertirlo, que hay quien va un poco más allá y que os impone a todos vosotros la obligación de publicar todos los elementos que vamos a ver a continuación. Siempre que, como decía, no aplique los límites que hemos comentado al principio, ¿no? ¿Qué dice la ley? ¿Qué exige publicar en materia económica, presupuestaria y estadística? Primero, exige que se publique información sobre los contratos celebrados por los sujetos. Ahí también está el tercer sector, ¿vale? Entonces, han de publicarse los contratos suscritos por las administraciones públicas o entes sujetos a la ley. Y los contratos como tales, en verdad no, ha de publicarse información relevante de los contratos, como son el objeto del contrato correspondiente, su duración, el importe de licitación por el que se sacó o se convocó el contrato, cuál fue el importe de adjudicación final, el procedimiento que se siguió, un procedimiento abierto, una adjudicación directa, etcétera. Medios de publicación, se publicó el concurso en el BOE, el anuncio en el BOE, en un diario oficial, en un periódico local, número de licitadores que hicieron oferta, quién fue el adjudicatario, qué modificaciones ha sufrido el contrato durante su vida y qué desistimientos o renuncias ha habido. Esta previsión es muy importante a nuestro punto de vista y es bastante revolucionaria, porque es verdad que los contratos, como a ustedes no se les escapa, pues ya están sometidos a cierta publicación, pero esa publicación hacía referencia sobre todo a la fase primera, hasta que se adjudica el contrato. Una vez que se adjudican los contratos, tienen ahí una vida propia, muchos de ellos, que no está a la luz del día. Entonces, por ejemplo, especialmente yo como abogado, como humilde abogado de la materia, la obligación de publicar las modificaciones de los contratos. Pues eso es crucial, porque las modificaciones, y el concepto de modificación es súper amplio. ¿Qué es modificación del contrato? Pues mira, modificación del contrato es cambiar el objeto del contrato, ampliar el contrato. Yo le adjudico a un señor que hiciera una obra y luego le amplío y ahora va a hacer 3 obras parecidas con las cosas de la ley, ¿eh? Pero se puede ampliar, lo que antes era 100, ahora va a ejecutar valor por valor de 150. También es modificar, cambiar el sujeto. Es modificar el contrato, porque cambiar el sujeto es un elemento del contrato. Las cesiones, las transmisiones, las fusiones, los cambios en el sujeto son modificaciones del contrato. Las prórrogas del contrato son modificaciones del contrato y las ampliaciones del contrato son modificaciones del contrato, y prorrogar el contrato, a veces, más allá de lo permitido, es modificar el contrato y debe publicarse activamente y motu propio. Los reequilibrios de los contratos también son modificaciones de los contratos. Los reequilibrios son, como muchos de ustedes saben, ajustes en las condiciones económicas de los contratos, cambiando las iniciales porque con el tiempo se ha demostrado que eran insuficientes y que estaban mal calculadas. Entonces se paga más al contratista, o se suben las tarifas que pagamos todos los ciudadanos, etcétera. Esas cosas pasan muy poco, pero pasan. Eso se tiene que publicar. Esas son modificaciones del contrato. Con lo cual, ahí está, yo creo, verdaderamente la revolución de la norma. No veo difícil que haya límites que puedan cercenar esto. ¿Cómo se afecta al tercer sector? ¿Cómo les afecta a ustedes? En la medida en que ustedes sean contratistas de la Administración, ustedes deberán publicar en sus webs qué contratos han recibido o han firmado con administraciones públicas. Evidentemente, entendemos que ustedes no tienen que publicar toda esta información, que es información de quién concurrió, quién no concurrió, procedimiento, importe, etcétera. ¿No? Eso nos parece que, eso, como ya lo va a hacer la Administración, eso ya está satisfecho con la Administración. Lo que busca la ley es que ustedes, o que las entidades beneficiarias,
del artículo 3, entre ellas las del tercer sector, entendemos, pues publiquen también qué contratos han recibido de la Administración y también su devenir, sus modificaciones, etcétera. Segundo frente, los convenios. Los convenios son contratos, pero digamos más atípicos o con prestaciones equivalentes, no exactamente itinerarias generalmente, ¿no? También han de publicarse. Y también afecta al tercer sector. Ustedes deberán publicar los convenios que hayan recibido, que hayan firmado con las administraciones públicas. Y el contenido es prácticamente el mismo. Partes, de antes partes, objeto, duración, etcétera. Tercer frente importante, las subvenciones y las ayudas públicas. Debe publicarse el importe, el objeto o finalidad y los beneficiarios. También aplican al tercer sector. Ustedes deberán publicar las subvenciones o ayudas que reciban, con el importe y el objeto de la subvención ayuda. Subvención ayuda que la doctrina interpreta en sentido amplio, no subvenciones de la ley de subvenciones solo. No. Todos aquellos fondos que provengan de entes públicos, digamos, para fines de interés público o para sostenimiento global, debe publicarse tanto la administración que la concede como el beneficiario, en este caso el tercer sector. Hay matices, es verdad. La ley en ese aspecto es bastante parca. No dice recibidas directa o indirectamente, o concedidas directa o indirectamente, con lo cual es verdad que ahí quizá hay una esfera que no está sujeta por la norma, o sea que es la recepción de subvenciones ayudas indirectamente por entidades del grupo o por sociedades participadas o recibidas de entes vinculados o recibidas de sujetos vinculados, pues al fin y al cabo pues puede llegar un poco esta obligación de información. Pero vamos, como decía, contratos, convenios, subvenciones aplican claramente creemos que aplican claramente, sin duda, a los entes del tercer sector que estén en el artículo 3. El cuarto punto son las retribuciones percibidas anualmente y las indemnizaciones por cese de los altos cargos o máximos responsables de las entidades, incluidas en el ámbito de aplicación del título 1. En el ámbito de aplicación del título 1 están las entidades del artículo 3 y están las entidades del tercer sector, con lo cual cabe interpretar, aunque este está ya un poco más en el aire, cabe interpretar que también las entidades del tercer sector que estén en el artículo 3 deben publicar la retribución anual de sus máximos responsables y las indemnizaciones que reciban en caso de cese. Luego hay una serie de elementos o de otros instrumentos o cuestiones que deben publicarse que nosotros entendemos que no aplicarían a las entidades del tercer sector por la literalidad de la norma, que no voy a entrar en ello por no aburrirles, y por su naturaleza. Por ejemplo, encomiendas de gestión deben publicarse también, las administraciones deben publicar las encomiendas que hagan a entes suyos y entes instrumentales, sus presupuestos, concretamente las partidas más relevantes, el estado de ejecución de los presupuestos, las cuentas anuales también, con los informes de control externo, las resoluciones en materia de incompatibilidad, declaraciones anuales de bienes y actividades de los entes locales, de los sujetos entes locales, información estadística de servicios públicos y la relación de los bienes inmuebles de las administraciones públicas. No me extiendo más porque me acaban de dar un toque y ya yo creo que me van a quitar el micrófono. Entonces, el segundo gran frente, la publicidad pasiva, el derecho de acceso, la obligación de acceder a lo que nos piden cuando nos lo pidan, ¿no? O cuando se pida, ¿no? Esto no aplica directamente al tercer sector, no aplica al artículo 3, por tanto solo aplica a administraciones públicas o entes de la esfera pública, no a los sujetos con subvenciones de más de 100.000 y 40%. Pero bueno, lo tratamos porque es importante y porque al tercer sector, como persona o como sector, como entes interesados en información, también evidentemente les afecta como beneficiarios de este derecho, no como obligados. Entonces, sujetos activos, cualquier persona, todas las personas. No hace falta que sean interesados, no hace falta acreditar interés, lo cual es importante y es no muy novedoso. No hay que acreditar interés, cualquiera tiene derecho a pedirlo porque sí, no tiene que justificarlo específicamente. Sujetos pasivos, como decía, los del artículo 2.1, administraciones o entes de la esfera, digamos, pública. Y también afecta a los del artículo 4, que son los contratistas o sujetos que prestan servicios públicos o ejercen potestades. Les afecta en la medida en que les pueden llamar por teléfono para decirle, oye, pásame esta información que me la han pedido, digamos, su administración, ¿no? ¿El objeto del acceso a información? Pues a cualquier información, realmente cualquier información que esté en poder de las administraciones públicas. Y siempre que, como decía, no esté afectada o protegida por los límites que hemos comentado antes, ¿no? Los generales y los de protección de datos. Y no quiero acabar antes de que me echen con una serie de cuestiones muy importantes que me han parecido cruciales en la norma y muy relevantes. La primera, el tema de la tramitación de las solicitudes de acceso a la información en cuanto a publicidad pasiva. La ley esboza el procedimiento, una solicitud de la persona que tenga
ganas, iba a decir interés, que quiera acceder a una información que esté en poder del ámbito público y que no se haya divulgado, lo que dice la norma, que es importante, es si esa información que se pide pudiera afectar a intereses o derechos de un tercero, incluidos ustedes, si pudiera afectar a un tercero, se le tiene que dar traslado a ese ente o a esa persona durante 15 días, que podrá oponerse y manifestar su oposición y manifestar por qué entiende que le perjudica y por qué entiende que el órgano correspondiente tiene que denegar el acceso a esa información. El órgano decidirá lo que crea conveniente al respecto, pero en su decisión, si dice que si concede el acceso, deberá decirle a la persona que lo pide, deberá decirle, oye, ha habido una oposición de una persona que le afecta, de forma que no voy a poder, te lo concedo, o sea, te reconozco tu derecho a acceder, pero no te lo voy a dar acceso hasta que pase el plazo de recurso de esta decisión. O, si pasa el plazo y recurre, o dentro del plazo, digamos, ha recurrido, hasta que no se resuelva ese tema en los tribunales. Lo cual, como abogado, me parece que es crucial. Es crucial porque si hay oposición, hasta que no haya sentencia, al menos en primera instancia, la ley no dice firme, pero al menos en primera instancia, que lo cual puede ser bastante tiempo, media, ¿qué? 8 meses, 1 año, 6 meses, año y pico, hasta que no haya sentencia, esa persona que lo pidió no tendrá acceso a esa información siempre que el tribunal le dé la razón. También aquí he anticipado que hay recursos, ¿vale? O sea, la decisión de dar acceso o no dar acceso, evidentemente, será recurrible. Hay 2 vías. Un recurso administrativo ante el consejo que se va a crear, un consejo especial en materia de transparencia, o se puede ir directamente a los tribunales para pedir que nos den acceso o para impugnar y decir que no se dé acceso a la persona que le afecta, que cuestione y que diga, no, deniegues ese acceso, porque me perjudica, porque es información sensible que me perjudica, ¿no? Me parece importante también, la ley dice que cuando se esté pidiendo información o documentación que haya sido elaborada o generada en su integridad o en parte principal por otra persona, por otro sujeto, por otro ente, que no sea esa administración, un colaborador, un ente de naturaleza, deberá darse traslado, la administración o el órgano debe darse traslado a esa persona que lo generó para que decida él sobre el acceso. Lo cual también es crucial, está trasladando la capacidad decisoria. No lo sé, pero yo me viene a la mente supuestos en los que ustedes pueden haber generado documentos e informaciones que han facilitado a las administraciones públicas y que se piden, pues ustedes son los que tienen que decidir al respecto. Al menos así lo marca la ley. También, como curiosidad, cuando la mera indicación de la administración de que existe o no esa información sea sensible, se puede incluso decir, no puedo decirte si lo tengo o no. Es decir, quiero que me dé usted el convenio que ha hecho con no sé qué inversor extranjero para regalarle unos terrenos en no sé dónde. No sé, no puedo decirte nada, si lo tengo o no lo tengo, por ejemplo, ¿no? O sea, quiero decir, información sensible también se puede negar si la mera existencia es relevante, ¿no? El tema de recursos ya lo he comentado. Y finalmente, una final, que es la disposición adicional primera, que es otra de las grandes gateras, desde mi punto de vista, de la ley. Y es que después de hacer toda esta proclama programática y toda esta regulación, al final suele pasar, las adicionales son mágicas, las disposiciones adicionales, y esta es especialmente llamativa, ¿no? Viene en el apartado 1, en definitiva, viene a decir, interpreto yo, viene a decir que, vale, he dicho todo esto, el legislador dice, he dicho todo esto, pero ahora bien, por reglamento, o en desarrollo de esta ley, se podrá matizar razonablemente esto, en cierto modo, es lo que viene a decir, y se podrá, o por normas específicas en cada materia, dice normas específicas, por lo tanto no dice leyes, dice también reglamentos, digamos, se podrá modular o se aplicarán preferentemente respecto de esta ley, lo cual, desde mi punto de vista, da pie claramente a modular el régimen de acceso, de divulgación pública o de acceso pasivo, se puede modular a través de normas sectoriales e incluso normas no legales, sino meramente reglamentarias, ¿no? Es verdad que siempre te dirán que si es contrario al espíritu de la norma, pues serán normas ilegales, pero bueno, ahí siempre está ese debate y habrá que demostrarlo en sede judicial. Y me vais a sancionar, yo creo que no hay régimen sancionador tampoco aquí en esta mesa, con lo cual quiero que me libro, pero eso es todo y espero que haya quedado claro y luego a vuestra disposición después para comentar lo que sea. Muy bien, muchas gracias, David. No, aquí hay régimen de reconocimiento por el esfuerzo y espero que de utilidad para todos los asistentes. Como vemos, la conclusión de la ponencia anterior es que el tercer sector solo está obligado, en cuanto sea perceptores a subvenciones públicas o parte de un contrato con la Administración,
Y ahora, en cuanto a las obligaciones materiales, hemos visto que de las dos que existen, publicidad activa o derecho a acceso a la información, solamente al tercer sector le afectan las primeras, las de publicidad activa. Bueno, yo creo que ya podemos empezar a tener una cierta hoja de ruta para empezar a interpretar esta ley con ese marco de límites que ha apuntado David Arias, que son muy, muy importantes. Y desde luego, yo lo hago siempre y lo recomiendo cada vez que uno se ponga a leer una ley, que empiece por el final. Hay que leer primero las adicionales, transitorias y finales para darte cuenta dónde se pegan los hachazos a la ley. Porque si empiezas por el preámbulo, normalmente la exposición de motivos intenta explicar lo que luego la ley probablemente no va a decir. Es un elemento de despiste, ¿no? Pero donde están las trampas, donde realmente se producen los cortocircuitos y las limitaciones, son en las adicionales transitorias fundamentalmente. Bueno, aparte de esta butad, pasamos ya al tercero de los ponentes antes de hacer nuestra pausa café. Nuestro tercer invitado es el profesor catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad de Sevilla, don Federico Guichot, que yo me atrevería, sin riesgo a la más mínima exageración, a decirles que si no es el primero, es uno de los máximos expertos en nuestro país y en el ámbito de la Unión Europea en materia de transparencia y buen gobierno, a lo que ha dedicado gran parte de su trayectoria investigadora en el mundo universitario. Además de haber participado en muchos procesos de consulta y elaboración normativa, y señaladamente en el último de esta ley, en la fase de la ponencia del Congreso de los Diputados, que también le consultó. Él acaba de dirigir, es el director y coordinador de una obra colectiva que se acaba de publicar en este año 2014 en la editorial Tecnos, si no me equivoco, que se titula Transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, y que es un libro a los que tengan un mayor interés de profundizar en esta materia que les recomiendo. Por tanto, yo creo que tener en esta mesa al máximo experto en esta materia pues es muy, muy importante, y de agradecer su esfuerzo de desplazarse y estar aquí esta mañana con nosotros. Muchas gracias, profesor Guichot, y suya es la palabra. Pues muchísimas gracias por tan amabilísima y exagerada presentación. Agradezco especialmente la exageración, porque lo es. Muchas gracias a los organizadores de esta jornada y a Garrigues Abogados, en especial a su Departamento de Derecho Administrativo, y gracias a todos, si me permitís el tuteo, vosotros por estar aquí, porque intuyo que no todos sois juristas, incluso quizás ni siquiera la mayoría, incluso a lo mejor no hay más de 5, no lo sé, y es duro, ¿no?, entrar en el contenido de una ley en esos términos. Yo voy a intentar ser todo lo divulgativo que pueda dentro de que es una ley, entonces no podemos huir de su naturaleza. He tenido la suerte y acierto de los organizadores que me han dado como tema objetivos, retos e incógnitas de la ley, que es como decir, habla de lo que quieras durante no más de media hora. Por tanto, lo difícil no es escoger el tema, sino más bien no hablar más de media hora, porque, claro, sobre esta materia es verdad que me he dedicado intensamente, no sé si con mayor o menor fortuna, en los últimos años, y sí he pasado de formatos de pues hasta 12 horas hasta media. Creo que este es de los más reducidos, así que va a costarme un poco de trabajo, pero espero que me lo perdonen y que los servicios de subtitulado lo permitan. Bueno. Si me permite, profesor, al primero que hay que perdonar es a mí, porque en esta ceremonia de la confusión de la ley confundimos hasta los nombres, ¿no? He dicho Federico, es Emilio, Emilio Guichot, así que discúlpame porque por eso me pasa por leer la ley empezando por el final. Muchas gracias. En absoluto. Gracias por la precisión. Primera idea respecto a lo de objetivos, por ser fiel al título, por muy genérico que sea. Los objetivos de la ley de transparencia, de la estatal y de la cadena que nos vienen ahora autonómica, que os han llegado a todos vosotros por la vía que os han ido ilustrando los ponentes anteriores, pues si queréis se pueden resumir en dos frases con dos imágenes. Una es la que ha causado más fortuna y es casi la frase
el lema de la transparencia en el mundo, la pronunció un juez americano muy prestigioso, y que la comparó con la luz del sol. Dicen que la luz del sol es el mejor de los desinfectantes. Y eso en parte es lo que está detrás de la transparencia, la lucha, por tanto, contra la corrupción. A mí me gusta también la versión latina, y más ahora que estamos en verano, y se la escuché al presidente del Consejo de Transparencia de Chile hace 1 año y medio aquí en Alcalá de Henares, y él decía que él lo comparaba con lo que ocurre con los gimnasios, que si bien mantener en forma el cuerpo es necesario siempre, no es casual que en primavera se llenen y en otoño comiencen a despoblarse. Y es que cuando sabemos que vamos a estar objeto de la mirada pública, entonces nos esforzamos más por hacer las cosas que deberíamos hacer en todo momento. Bueno, yo creo que es bastante gráfica también. Y además, como es latina, pues así contrarresta un poco la terminología anglosajona. Bueno, ¿por qué hablamos ahora de transparencia en España y no hace 10, hace 20 o hace 30 años, cuando fuimos uno de las primeras constituciones en el 78 que ya dedicó un artículo al derecho de los ciudadanos a acceder a la información administrativa, el artículo 205 de la Constitución? Pues bueno, yo diría, tomando el título prestado de la película americana, que por otra parte no he visto, que se ha producido la tormenta perfecta de la transparencia. Cuando fui a buscar el cartel de la película para ponerlo en un PowerPoint, que no les voy a poner a ustedes, vi que además su subtítulo, el de la película, era Siente su furia, que también cuadra con lo que ha ocurrido. Y es que se ha juntado la situación económica que todos conocemos con, sobre todo, una crisis política e institucional que también todos conocemos y de las que somos probablemente partícipes de ese sentimiento. Y si no lo somos, estamos en la marginalidad de los españoles, porque según el Centro de Investigaciones Sociológicas, en sus barómetros que hace público cada 2 meses, se ha ido incrementando los ciudadanos que creen que la situación de corrupción y que la situación política es mala o muy mala, superan el 82%. El 18% restante se divide en 15% que piensa que es regular y menos del 2% que piensan que es buena o muy buena, que creo que probablemente son políticos, algunos políticos. Y aún más alarmante, el segundo problema percibido por el país, y se va incrementando en cada encuesta del CIS, el segundo problema después de el paro y por delante de la situación económica es los políticos, la política y la corrupción. Y eso ha sido, y vais a ver que tiene una conexión directa con la aplicación a vuestras entidades de la Ley de Transparencia, eso ha sido el caldo de cultivo que ha llevado a la aprobación de la Ley de Transparencia, pero también a su modificación y a la inclusión de sujetos que en principio estaban excluidos. Hubo proyectos en la anterior legislatura, no se llegaron siquiera a presentar como proyectos de ley ante el Congreso de los Diputados, pero en este caldo de cultivo, que quizás tiene su visualización más directa en el movimiento 15M, una de cuyas reivindicaciones fue Ley de Transparencia Política Ya, lo pueden ver, si ponen eso les saldrá en Google Imágenes, pues en ese caldo de cultivo se ha aprobado la Ley de Transparencia, que se podía haber aprobado pues desde el 78 en cualquier momento o antes. Para que nos hagamos una idea, la Ley de Transparencia española es, mirando las leyes estatales, llega aproximadamente en el número 90 del mundo, cuando prácticamente en todos los continentes, casi todos los países, salvo algunos países africanos, carecen de ley de transparencia. Por lo tanto, no llegamos a la vanguardia. Lo que vamos a ver es si su contenido ha merecido la espera. Bueno, no vamos a ver, yo solo puedo dar una visión subjetiva y muy general, claro. Ha ocurrido eso que el roto, si yo lo interpreto bien, que no es fácil, porque el roto nunca es fácil interpretarlo, ilustró hace unos años, en esta época, en una viñeta que venía a decir: cuando se les acabó el brillo, encendieron los focos. Cuando la gente dejó de creer en la política de una forma masiva, pues acudieron a la transparencia como forma de relegitimación. Y de hecho, las palabras que más surgieron en el debate parlamentario fueron precisamente regeneración y corrupción, las palabras más repetidas en el debate de la Ley de Transparencia. Bien, pues en este contexto se tramitó, y ese contexto de percepción de la corrupción generalizada además se fue agravando. Pensad, es una ley de finales de 2013, cuya tramitación se comienza, llega al Congreso de los Diputados en la primera semana de septiembre de 2012 y tarda más de un año de tramitación. Y entre 2012 y 2013 pues empiezan los periódicos, o siguen poblándose, pues de urdangarines, de Gürtel, de comisiones ilegales, de presidente de la Confederación de Empresarios en la cárcel, de la Asociación de Empresarios de la COE en la cárcel, de casos Jerez, de todos los nombres
propios y algunos no, que nos vienen al imaginario. Y eso incrementó la presión mediática por parte de medios de comunicación, la verdad, de todo signo, la presión de organizaciones no gubernamentales agrupadas en una coalición pro acceso a la información, llamada así, y también de algunas personas que nos dedicamos ya a ese tema. Y en esa presión surgió, yo diría, la mayor modificación del proyecto de ley fue la ampliación de los sujetos obligados por ello. Y por eso he hecho, si me permitís, esta pequeña aproximación sociológica o politológica para deciros que eso es lo que explica que se introdujera ese artículo 3 del que ya han expuesto tan cumplidamente, que somete a sujetos para los que no estaba pensado la ley. Somete a los partidos políticos, como habéis visto, a los sindicatos, a las asociaciones de empresarios y a toda aquella persona jurídica que reciba un porcentaje importante de fondos públicos respecto a sus presupuestos globales o a partir de una cantidad, como ya se ha expuesto, no voy a repetir eso. Fijaros, en esa misma inclusión también se incluyó a la corona, que estaba excluida del proyecto de ley de transparencia, y fijaros con qué vinculación a los casos de corrupción tan actuales. Ese fue el debate. Yo tuve la fortuna de vivirlo en directo, y en las comparecencias que hubo de expertos en el Congreso de los Diputados, yo diría que de los debates más importantes, si no el más importante, fue la ampliación de los sujetos. Yo diría que fue el más importante, junto con si es un derecho fundamental o no. Y la verdad es que también los expertos, junto con los medios de comunicación y algunas ONG, eran favorables al siguiente principio que explica que todos vosotros estáis aquí. Eran favorables al principio de que todo el que reciba fondos públicos dé cuenta de lo que hace con ellos. Y ese es el lema de fondo que ha motivado la inclusión, un cambio en una ley que no estaba pensado para ser aplicadas a sujetos privados no dependientes de las administraciones públicas. El debate, de hecho, no fue tanto si había que dar cuenta de los fondos públicos, que yo creo que casi todos vosotros y casi toda la ciudadanía está a favor, sino cómo hacerlo. Y ahí había dos vías. Una es, pues modifique las leyes que regulan la ley de partidos políticos, las leyes que regulan esos sectores a los que quiere someter a transparencia. O otra posición es, no, aproveche la ley de transparencia que está ahora tramitándose y métalos ahí. Podéis entender que la lógica de estamos ahora con la ley de transparencia y queremos proponer ir más allá, fue la que llevó, varios expertos resaltamos los problemas que eso iba a dar, pero llevó a hacerlo en la propia ley. Pero claro, llevó a hacerlo en una ley que no estaba pensado para ello, metiéndolo como una enmienda en un artículo que se ha introducido y que os han expuesto. Y esa es también la razón de por qué ese artículo plantea tantas dudas como aquí se han expuesto, dudas que os han avanzado criterios interpretativos pero que no serán resueltas desde luego hasta dentro de unos años, cuando haya sentencias de jurisdicciones superiores, sentencias del Supremo y como mínimo decisiones del Consejo de Transparencia del que se os ha hablado, que vayan dando luz a esta materia, o bien haya un desarrollo por reglamento que precise, en el caso de los sujetos privados, qué información concreto tienen que activamente poner a disposición en página web, a disposición de todos los ciudadanos. Porque el debate tan confuso fue como que la aplicación de algunas de esas materias, si hay que dar publicidad solo de los contratos, de los convenios y de las subvenciones, o también de otras materias como las retribuciones de los altos responsables, como las cuentas anuales, como los presupuestos, como el organigrama. Aquí habéis visto cuáles son esas materias, resaltadas en rojo, cuáles parece que deben ser de aplicación o no, o son adaptables al mundo de las entidades privadas. Pues tampoco nos ayuda la tramitación parlamentaria, porque la introducción de un apartado que intenta guiar qué materias son de aplicación o no a vosotros, a vuestras entidades, es el fruto de la aprobación conjunta de dos enmiendas, cada una de ellas justificada de forma diferente. Una parece decir solo se le aplican estas materias, contratos, convenios y subvenciones. Otra parece decir solo se le aplica contratos, subvenciones y convenios que firme con administraciones públicas, pero también a todo lo demás. Y aquí hay cosas muy relevantes: retribuciones, cuentas anuales, presupuestos, organigramas, etcétera. ¿Fue la intención inicial de la Ley de Transparencia, por ejemplo, que la Iglesia Católica tenga que dar cuenta de cuál es su organigrama y el currículum vitae de cada obispo de España? Eso estaba en el espíritu de la Ley de Transparencia, de luego en el inicial no.
Y desde luego eso no es regular el régimen de las administraciones públicas, que es en lo que se basa la ley. ¿Es esa la consecuencia? Pues eso, como os digo, va a quedar hasta que no se despeje por reglamento o por el Tribunal Supremo o por el Consejo de Transparencia. Hay una relativa indeterminación que os ha trasladado, a mi juicio, muy bien David Arias. Voy a ajustar al tiempo. Se me pedía en el título que hablara también de cuáles son los retos y las incógnitas. Bueno, la verdad es que si hubiera que elegir una incógnita, yo diría que la mayor incógnita es cómo se os aplica a vosotros la ley, si hubiera que elegir una. Fijaros qué mala suerte habéis tenido. A veces las cosas son así. Y eso es lo que ocurre en los procedimientos parlamentarios cuando entra con calzador la inclusión de sujetos para lo que no estaba pensado una norma. No digo que sea negativo o positivo, sino que hubiera requerido una aclaración que ya el proceso parlamentario no se presta a ello, no se presta a hacer un estudio detallado y con tiempo de cómo adaptar cada artículo si es de aplicación a sujetos que no estaban incluidos. Bueno, ¿cuáles son esos retos y cuáles son el resto de retos e incógnitos? Algunos de ellos. Pues yo diría, apoyándome en las intervenciones de las personas que me han precedido, que en materia de publicidad activa, es decir, de aquella información que hay que poner a disposición de todos en Internet, de todos los ciudadanos, que habéis visto es un listado importante, a mi juicio muy relevante, que va desde información económica, pero también de proyectos normativos, también de organización. Bueno, en esa materia yo diría que el gran reto de la Administración es poner eso a punto, porque eso implica, como dice la propia ley, integrar la publicidad activa en la gestión cotidiana de cada órgano administrativo y de cada unidad. Que cada una de las administraciones de España, que contando con los municipios incluidos, son más de 8.000, ya sabéis, solo los municipios, que cada órgano administrativo que suscribe un contrato menor por importe de 1.000 euros o de 500 euros o de 10 euros porque compra bolígrafos, pues esté integrado en la gestión de su aplicación informática y le enviar al portal de transparencia, donde además la aplicación lo ponga en el sitio adecuado con las etiquetas adecuadas para que sea localizable. Por tanto, es un reto inmenso de gestión actualizada, de integración de la gestión de la información en el portal de transparencia que va a crear el Estado y que van a crear también las administraciones autonómicas. Me consta que el Estado está haciendo ese esfuerzo, pero también está haciendo ese esfuerzo tenerlo en cuenta en épocas de crisis presupuestaria. ¿Cómo saldrá? Bueno, pues yo creo que desde luego en los primeros tiempos saldrá con defectos importantes, pero no lo sé, ojalá no, por supuesto, pero eso creo. Se aprobará un reglamento, eso es uno de los retos, pero también de los intentos de soluciones, se aprobará un reglamento para regular ese portal. En materia de publicidad pasiva, entendiendo como tal lo que hasta la invención de Internet había sido el acceso a la información, el cauce principal, y es cualquier persona, como ha dicho David, sin necesidad de decir para qué ni acreditar ningún interés, solicita información, la ley establece un plazo para dársela y si no hay un límite que prohíba dar la información, la recibe por el medio que haya elegido. Pues bien, ahí el reto hay un reto también inmenso de gestión de la información, porque en España hay una pésima regulación de la información administrativa, de los archivos, de la que llevan quejándose décadas los archiveros, y por tanto ahora esto, que obliga a dar información en un plazo de 30 días sobre cualquier materia, es un auténtico reto para la Administración. Máxime cuando la ley, además, no habla, como el resto de la mayoría de las leyes de nuestro entorno, de acceder a documentos concretos, sino habla de acceder a información también. Y por tanto los ciudadanos van a atender, como hacen los parlamentarios, y como hacen ya ONGs que han tomado la iniciativa, no a pedir un documento concreto, sino a preguntar cuántos coches oficiales se han adquirido entre el año 2009 y el año 2012 por la Diputación de Zaragoza. No a pedir un documento concreto. Y habrá que, en cierta medida, adaptarlo y reelaborarlo. Y además habrán de resolver en ese plazo que fija la ley. Tengo que deciros, y eso fue objeto de mucha crítica en los medios de comunicación y de debate parlamentario, que la ley ha establecido que si no se responde en plazo, en este plazo de 30 días, el silencio es negativo, lo cual siempre produce un sentimiento muy negativo en los ciudadanos, también en los ciudadanos. Hay una viñeta de Forges que salió también en esa época, donde aparecía un político, un jurista, no lo sé, pintando de negro con un rodillo toda una pared y decía: ¿qué haces? Estoy pintando el famoso silencio negativo trinqué voler cañí o algo así. Bueno, esto debe ser difícil de subtitular, por cierto. Bueno, el silencio negativo, y yo
estimo que solo podía ser negativo, por muy mal o por mucha penita que nos dé, por muy mal que suene y por muy mala venta política que tiene. Porque en el momento en que los límites que nos ha expuesto David son límites donde está en juego la viabilidad del Estado, la defensa, las relaciones exteriores, la persecución de los delitos, la inspección fiscal, la de trabajo, los exámenes en cada colegio, a ver si le pido por la ley de transparencia que me den información sobre cuál va a ser el contenido del examen de oposición de dentro de 2 meses. Pasa el plazo de 1 mes y como no me ha respondido, el silencio es positivo. Bien, por eso todas las leyes del mundo establecen en estos casos silencio negativo. Lo que se hizo en la tramitación parlamentaria es añadir que el incumplimiento reiterado de la obligación de resolver en plazo sería objeto de sanción para su responsable. Sobre eso volveré al final ya en los últimos 5 minutos de tiempo. Otro reto es el reto de la organización, un reto que también os afecta a vosotros en este caso, y es que hay que ver quién va a gestionar la información y la actualización de los portales, en vuestro caso, en cada organización. Mi impresión tras contactar con responsables y hablar del tema es que no está nada claro aún, y es una de las cosas que están dejando para último minuto en el desarrollo reglamentario. Si van a centralizar las competencias, en el caso del Estado, en los subsecretarios, secretarios generales técnicos, bueno, no quiero meterme en esas honduras, pero la propia ley de transparencia ha establecido para el Estado la creación de las llamadas unidades de transparencia en cada departamento encargadas de coordinar, gestionar y tramitar las solicitudes. Eso es un reto organizativo que en tiempos de escasez presupuestaria debe venir de una reorganización de efectivos y formación de esos efectivos. Vosotros también tendréis que pensar quién es el responsable en vuestras organizaciones. Un último reto, por sintetizar unos cuantos, o identificar unos cuantos, es el siguiente. Esta ley de la información o es gratis y es actual o no sirve para lo que nace en la ley de transparencia, que es para fomentar la participación y el control de los ciudadanos sobre la actuación pública. Si el único recurso que le queda a los ciudadanos en caso de no poder acceder a la información es ir a los tribunales, ya David ha dicho algo de eso, es ir a los tribunales y que al cabo de un tiempo haya sentencia, se recurra y cuando haya una sentencia firme obtenga información sobre, por ejemplo, qué licencias de obra está concediendo un ayuntamiento y si son contrarias o no a la protección del patrimonio histórico, pues probablemente el alcalde ya no será el mismo, la licencia será absolutamente inatacable e incluso habrá pasado el plazo para solicitar indemnización. Y desde luego para la participación en la gestión de los asuntos públicos no servirá en absoluto. Y por tanto, en todos los países de nuestro entorno han creado autoridades independientes que resuelven o intervienen en la resolución de reclamaciones que pongan los ciudadanos cuando se les deniega totalmente o parcialmente la información. O no se resuelve y por tanto es una denegación por silencio administrativo. Es gratuito el acceso, el plazo de resolución es breve. Bien, en España también se ha optado por crearla. No estaba en el proyecto de ley, pero con la presión mediática, ciudadana y de los expertos que comparecimos en el Congreso, pues se ha creado un Consejo de Transparencia. Otro de los retos es, en primer lugar, su efectiva creación, y se empieza mal, porque la ley de transparencia decía en diciembre de 2013 que en el plazo de 3 meses se aprobaría su reglamento de organización y de funcionamiento. Pero en marzo, por mucho que se escudriñe el BOE, no aparece para nada. Es más, en julio tampoco aparece. Así que ya va con un retraso de más del doble del plazo. Después el reto será dotarla de personal cualificado. Y el reto, yo creo, estará, y sobre todo, y eso es lo fundamental, en que sea de verdad un órgano independiente. Porque si no es independiente, no servirá de nada. Nacerá ya en el descrédito. Si la persona elegida para ser su presidente, que es el que va a resolver las reclamaciones, al que se le ha atribuido esa competencia, no tiene la doble condición de estar cualificado y de ser independiente, pues los ciudadanos directamente, como bien ha dicho David, acudirán, porque la ley le da esa posibilidad, directamente a los tribunales. Se saltarán unos meses para nada, lo que ellos entenderán para nada. Así que eso es otro de los grandes retos. Y acudirán a los tribunales con los problemas que hemos visto ya, de coste, de tiempo, etcétera. Bueno, concluyo diciendo lo siguiente, y es que aquí no acaba todo, sino empieza para vosotros el reto, para las administraciones públicas también el reto,
pero incluso desde el punto de vista normativo, no solo no ha acabado todo, sino casi está empezando ahora. Porque, como también bien ha dicho David, casi todas las comunidades autónomas que no tenían ya leyes de transparencia, y mejor era no tenerlo, porque las que la aprobaron antes de la ley ya no se ajustan a las obligaciones de la estatal, pues bien, las que no tenían, yo creo que todas, de una forma u otra, están promoviendo, porque la última que me he enterado ha sido Murcia, un compañero de Derecho Administrativo acaba de comparecer, pues que yo sepa Murcia, Andalucía, el País Vasco, Asturias, Cataluña, y ya la tienen Extremadura, Galicia y las Baleares, bueno, se nos ha dicho, están aprobando sus leyes de transparencia. Esas leyes de transparencia tienen que respetar, como también ha dicho David, casi toda la ley estatal, en la medida en que casi toda la ley estatal es básica. Y sus aspectos, los aspectos que pueden regular es, también se nos ha dicho, ir más allá. ¿Ir más allá cómo? Pues ampliando materias que hay que poner a disposición de todos los ciudadanos en Internet sin necesidad de que lo pidan, ampliando las materias sometidas a publicidad activa. Es uno de sus frentes. Un segundo frente es que pueden reducir el plazo de respuesta. El plazo es de un mes. Por poner un ejemplo, la última aprobada, que ha sido hace 3 semanas, en Andalucía reduce el plazo a 20 días. Bueno, hay un cierto, lo hace aún más exigente para la Administración. ¿Pueden tocar los límites? No, eso no pueden tocarlo, eso es básico, pero sí tienen que regular la propia organización, quién dentro de los ayuntamientos de una comunidad autónoma o de la Administración autonómica va a ser el encargado de resolver y cómo se va a coordinar y tramitar. Tienen que crear una autoridad independiente que resuelva estas reclamaciones, porque lo que dice la ley es que autoridad independiente tiene que haberla, que sea independiente y cuyas resoluciones sean ejecutivas, es decir, que la decisión que tome se imponga a la decisión que ha tomado previamente la Administración, hace las veces de recurso. Es un poder muy importante. Fíjense, por ejemplo, yo vivo y soy de la Comunidad Autónoma de Andalucía, pues, por ejemplo, información que se puede solicitar es la relativa a los expedientes de regulación de empleo. O sea que en algunos casos es información con un componente político muy importante. Pues bien, si se hubiera denegado esa información a cualquier ciudadano español o neozelandés, porque tampoco es requisito de nacionalidad, podría haberlo recurrido ante el Consejo de Transparencia que se va a crear en Andalucía. Y lo que hubiera dicho el Consejo de Transparencia, una sola persona, elegida por el Parlamento, igual que en el caso estatal, por mayoría absoluta, se impondría a la decisión del Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía o del Gobierno de la Nación. Es cierto que si hay una discrepancia, se va ante el juez y hasta que no se resuelva, como bien nos ha explicado David, no se facilita la información, pero estamos hablando, por tanto, de un órgano clave. Por último, y con eso se concluyo, porque además lo ha anticipado David, que algo diría al respecto, deciros lo siguiente. La única ley aprobada tras la aprobación de la ley estatal en el tiempo es la ley andaluza, que a mi juicio es la más completa actualmente aprobada y la única que se acomoda a las obligaciones de la ley estatal. Pues bien, esa ley, y que yo creo que en buena medida puede que sea modelo de otras leyes, reproduce el contenido obligatorio de la ley estatal y añade todas estas cuestiones de las que he hablado. Pero una cuestión que añade es también un régimen sancionador. Y mientras que la ley estatal solo sanciona por los incumplimientos reiterados a las administraciones públicas de la obligación de publicidad activa o pasiva, os diré que la ley andaluza y las que sigan este modelo sanciona también a los sujetos privados con sanciones elevadísimas en su cuantía, tanto a los sujetos obligados a facilitar información a la administración para que ésta se lo dé al ciudadano, los contratistas, por simplificar, como a los sujetos privados que reciben un porcentaje de información de subvención pública. Y aquí realmente lo que se plantea es una cuestión jurídica, pero clave para vosotros, es si las leyes autonómicas que os incluyen, la ley andaluza os incluye igual que os incluye la estatal, puede, por tanto, imponer sanciones en caso de incumplimiento de estas obligaciones que te vayas a tener de publicidad activa, no determinadas todavía claramente en cuanto a la materia, además, y se os puede sancionar, por tanto, una administración autonómica o el Consejo de Transparencia autonómico, y con base a qué criterio, si tenéis ahí la sede social, si tenéis un establecimiento, si operáis. Es decir, es otra, lo siento mucho, pero es otra incógnita importante que se plantea para la aplicación de la ley a vuestras entidades. Yo creo firmemente en la transparencia, yo creo que probablemente la mayor parte de vosotros también y las entidades a las que representáis también, y por tanto se trata ahora de hacer un esfuerzo que lo agradecerán los ciudadanos
aunque sea información que en muchos casos los ciudadanos pueden recabar de las administraciones, por ejemplo, los contratos, subvenciones o convenios que firman con cualquiera de vuestras entidades, ante la laguna y la oscuridad es sometido a una tormenta de ideas, a una serie de alumnos muy cualificados de un curso sobre transparencia, sobre cómo se les aplica a vuestras entidades esta ley. Y ha habido opiniones de todo tipo, tengo que deciros, lo que muestra que no es una cuestión clara. Pero, sin embargo, había una unanimidad en un aspecto, y es que todos consideran que sí aporta algo el que haya que publicar información, cualquiera que sea, tanto por la Administración como por vosotros, aunque sea la misma información. Todos los alumnos que trabajan en la Administración y son administradores cualificados consideraron que sí gana en transparencia. Gana, en primer lugar, poder contrastar si la información que da la Administración es la misma que da la entidad, y gana el que para el ciudadano es mucho más accesible. Si yo quiero saber qué subvenciones recibe Comisiones Obreras o qué subvenciones recibe Save the Children, pues el ciudadano, su lógica inmediata, donde lo tiene más claro, es ir a la organización, a su página web, y ver allí de quiénes, de qué diferentes administraciones recibe subvenciones, por qué cuantía y para qué finalidad. Así que sí es una aportación en esa medida, incluso si finalmente los tribunales dicen que queda limitada a contratos, subvenciones y convenios. Nada más, muchas gracias. Creo que me ha ajustado al tiempo, y como después hay un debate y antes un medio de un desayuno brunch, pues muchas gracias por la atención. Muchas gracias al profesor Emilio Guichot por su magnífica y amena exposición. Y como está previsto en el programa, solo con 15 o 20 minutillos de retraso, lo cual es milagroso en estos seminarios, vamos a parar 25 minutos, media hora máximo, para tomar ese café. Lo del brunch, profesor, ya no sé si llegaremos, pero a tomar un cafetillo, y continuamos después con vuestras intervenciones, preguntas, lo que creáis oportuno. Gracias y hasta ahora.